Bienvenidos a este video donde continuaremos el trabajo que se ha realizado en la parte de estadística inferencial, en especial lo concerniente a lo relacionado con las pruebas de hipótesis, en este caso donde no conocemos a sigma. Entonces, recordemos esencialmente que como uno de los fundamentos teóricos más importantes para las pruebas de hipótesis que manejamos en los videos 3.2 y 3.3 era que el teorema del límite central nos permitía afirmar que si nosotros teníamos valores de n lo suficientemente grandes, digamos, o si llegábamos a tener un supuesto de normalidad, el estadístico de prueba dado por x barra menos mu sub 0 sobre sigma dividido entre raíz de n, que era como la normalización del promedio, se comportaba o se aproximaba muy bien a lo normal. Claro, entonces en este caso pues uno decía, bueno, el promedio, o sea, habíamos dicho que si nosotros considerábamos una serie de puntos x1, x2, x3, que se supone que pertenecía a un modelo, eso quiere decir que se distribuían de alguna forma, de alguna distribución que tenía una media muy, una varianza sigma cuadrado o una desviación estándar sigma. Entonces lo único que nosotros teníamos que decir era que entonces el promedio seguía esa misma forma de distribución con la misma media, pero que la desviación o la varianza se veía dividida por n. Entonces, pues, por lo tanto, digamos, gracias a eso, pues uno no estaba normalizando. O sea, cuando uno normalizaba, lo que hacía era tomar el elemento, le restaba la media y dividía por la desviación estándar, que es la raíz cuadrada de este objeto, y nos va a quedar eso. Entonces, pues uno dice, pues esa normalización en efecto, o sea, o ese sentido de normalización, se quiere comportar como una normal estándar. Entonces, pues en ese sentido, el teorema del límite central era lo suficientemente fuerte que nos permitía garantizar esto. Pero digamos, hay cosas que uno pues tiene que entender bastante bien. Primero, pues que se supone que esto proviene de unos datos que son muestrales. Eso quiere decir que estos datos yo los conozco, y por lo tanto aquí, ¿qué es lo que yo podría calcular? Pues claramente se podría calcular el promedio al interior del trabajo de las pruebas de hipótesis, y obviamente de conocer n, porque pues digamos provienen de la muestra. Pero digamos, lo que siempre preocupa son los datos que provienen del modelo, puesto que en algunos casos, si bien es cierto que yo pueda tratar de tener algunas nociones de la media, es muy complejo trabajar con la desviación estándar o la varianza, porque muchas veces este valor no se conoce. Como ustedes se pueden dar cuenta, pues si uno ha tenido un proceso histórico, uno puede conocer o puede tratar de predecir o tratar de tener una hipótesis lo suficientemente robusta sobre el promedio, que es lo que uno sabe que se comporta, pero muchas veces uno no trabaja sobre la expresión de los datos. Entonces eso genera que en muchas ocasiones la varianza o la desviación estándar del modelo no se conozca. Entonces, digamos, muchas veces lo que se asume o se debe conocer el valor de mu sub 0, pero no necesariamente la desviación estándar. Entonces recordemos que siempre vamos a estar sujetos como a dos paralelos o a trabajar, digamos, en dos lados. Acá con la parte de los modelos, donde tenemos pues obviamente los parámetros. Eso quiere decir que por acá está viendo muy sigma como desviación, está como varianza, y esencialmente pues uno que dice, pues este mu, la idea es que sea aproximado por algún parámetro, por algún estimador, perdón. Entonces obviamente en los estimadores, y este también tendría que tener una cercanía. Entonces, digamos, acá en la parte de los datos, cuando tenemos estimadores, pues veamos que aquí aparecía x barra como la persona o el estimador que trataba de acercarse a la media, y aquí aparecía la desviación estándar muestral, que recordemos que viene dada por la raíz cuadrada de 1 sobre n menos 1 por la sumatoria de x sub i menos x barra al cuadrado. Entonces, digamos, obviamente desde i igual 1 hasta n, pero bueno. Entonces, digamos, ahora bien, pues si uno no puede trabajar con sigma, o sea, si sigma no se conoce, si este es un dato faltante, pues yo podría tratar de pensar que naturalmente quiero reemplazar ese valor de sigma por s. Entonces automáticamente uno dice, pues ya no voy a trabajar con este estadístico de prueba, que pues si bien es bastante útil, pues porque se trabaja con una normal, entonces voy a pasar a trabajar con este otro estadístico de prueba. ¿Cuál es la ventaja que tiene este estadístico de prueba? Pues que ya no va a tener el valor de sigma, sino que pasa a trabajar con un valor de S, que sería, yo lo puedo calcular directamente en los datos como una desviación estándar muestral. Entonces,
eso pues va a ser, digamos, la ganancia que vamos a tener. La única diferencia es que cambiamos sigma por S, porque digamos, como no la conozco, la parte teórica del sigma, pues entonces trabajaré con la desviación. Pero eso tiene un costo, pues que ya no vale el teorema del límite central, puesto que no conozco sigma. Y al no conocer sigma, pues obviamente ya no podría normalizar entre comillas y por lo tanto no es válido el teorema del límite central. Y entonces, ¿qué pasa? Pues va a pasar que este estadístico que está en azul ya no se va a distribuir de manera normal. Entonces, ¿cómo vamos a distribuir este estadístico que está aquí en azul? Pues para eso aparece, digamos, una distribución supremamente útil al interior de la estadística inferencial que se llama la T de Sturen o la T de Sturen. Digamos que tiene un comportamiento muy similar a la normal, pero que digamos solamente depende de un parámetro que se conoce como los grados de libertad, que está dado por un número natural, y ese es su parámetro. Entonces, digamos, si bien esto tiene una fórmula y la fórmula pues es extremadamente densa, como esto es una función de densidad de probabilidad continua, a nosotros lo que nos interesa no es per se su función de distribución, sino su función de distribución acumulada. Eso quiere decir que esa es la que nos da la tabla. Entonces, cuando nosotros vayamos a examinar pues precisamente esa tabla T, pues nos vamos a dar cuenta que esta tabla está un poquito mejor diseñada para la inferencia estadística. ¿En qué sentido? Acá la tengo, pues digamos aquí está nuestra conocida tabla la normal. La que sigue habitualmente en todos los textos está dada por la distribución de T. Entonces dice aquí valores críticos de la función T. Entonces lo importante es mencionar que si bien la distribución T nos está dando, o sea, si la normal nos daba el área hacia atrás, o sea, si la normal no estaba dando esta área siempre, la distribución T nos da los valores críticos, que se traducen en ¿qué? Pues que nos van a dar precisamente este alfa, o sea, el alfa como el valor que queda hacia adelante, precisamente el valor que se acumula hacia adelante, y nos va a dar precisamente el cuantil de la distribución T. Entonces, ¿qué aparece en esta tabla? En esta tabla aparecen precisamente el valor que pueda tomar alfa, como que va a coincidir perfectamente con nuestro nivel de significancia. Entonces aparecen de 0,4, 0,3, 0,2, 0,15. Entonces uno habitualmente tiene que buscar. Hay una continuación de la tabla donde aparecen otros valores más pequeños, pues digamos para tratar de trabajar las pruebas de hipótesis con solvencia con esos niveles de significancia. Y lo segundo que va a aparecer es precisamente los grados de libertad. Entonces, pues digamos, aparecen grados de libertad, pues 1, 2, 3, aparecen hasta el número 30 de manera continua, y ahí empieza a dar unos saltos habitualmente, 30, 40, 50, 60. En esta tabla, pues en especial pasa de 40 a 60 y de 60 a 120, porque pues en esencia, ya cuando se tienen esos grados de libertad tan altos, pues prácticamente las diferencias cada vez se hacen más pequeñas y se suele trabajar de manera aproximada. Entonces, pues esta sería la tabla T, la que uno trabaja cuando uno va a hacer una prueba de hipótesis con desviación estándar o varianza desconocida. Entonces, este es el teorema que nos dice, pues dice, digamos, si tenemos n datos que sigue un modelo con medida muy desviación estándar desconocida, entonces obviamente aquí sí es importante, conocemos la media, pero la desviación estándar es desconocida, y obviamente la varianza también tiene que ser desconocida. Entonces el parámetro T, que es pues x barra menos mu sub 0, que es pues el teórico, ese es el muestral, el poblacional y el muestral, dividido entre S, que es un dato muestral, sobre raíz de n, pues tiene una distribución T de Sturen con n-1 grados de libertad, donde recuerden que n es el número de datos. O sea, si tengo 25 datos, pues tendríamos 24 grados de libertad. Entonces vean que precisamente la T de Sturen trata de cubrir los dos grandes problemas que teníamos. Primero, el poder trabajar con valores n que no sean grandes, digamos, si no tenemos supuesto de normalidad, o lo que ocurriría en el caso en que tengamos una sigma desconocida. Entonces, pues precisamente este teorema pues nos va a permitir o nos va a ayudar a trabajar de manera muy eficiente las pruebas de hipótesis, puesto que, digamos, la lógica que subyace es exactamente igual, salvo que, digamos,
vamos a tratar de revisar cuáles son los parámetros que se pueden calcular de los datos. De los datos puedo calcular claramente, pues porque es el tamaño y cuántos datos tengo. Este de acá, que será el promedio muestral, ¿cierto? Y esta que es la desviación estándar muestral. Eso quiere decir que todo lo que está en verde lo puedo calcular de los datos. Mientras que el único valor que debo conocer, pues es obviamente el mu sub 0 teórico, que es lo que yo quiero comparar. Eso quiere decir que prácticamente esta prueba se puede hacer directamente con datos. Entonces es importante que nosotros entendamos que cuando nosotros vamos a trabajar con muy pocos datos que no tienen hipótesis de normalidad, o en general cuando la desviación estándar es desconocida, siempre tenemos que trabajar con una t-Sturing. ¿Cómo se tiene esto? Pues va a ser absolutamente similar en el sentido en el que pues tenemos tres pruebas de hipótesis, las unilaterales izquierdas, unilaterales derechas y bilaterales, que las vamos a entender exactamente de la misma forma. Acá vamos a estar, me quedó muy grande el lápiz, lo voy a reducir un poquitín. Aquí vamos a estar trabajando áreas hacia abajo, aquí vamos a estar trabajando áreas hacia arriba, y aquí vamos a estar trabajando áreas hacia las dos colitas. Entonces esencialmente, pues si tuviera buen pulso, pues podría pintarla acá. Este de acá es lo que nosotros vamos a llamar la zona de rechazo. Este de acá sería la zona de rechazo, pero una prueba de este estilo. Y aquí tendríamos dos zonas de rechazo, que recuerden que las zonas de rechazo siempre queremos que valga alfa, que es el nivel de significancia, que va a ser el valor que de ahora en adelante vamos a buscar en la tabla de la t-Sturing. Entonces este caso, en este punto, este va a ser el t sub alfa, o menos t sub alfa, ya se suele poner esta cuestión, por lo que como ya estamos buscando el nivel de significancia, no lo va a denotar esencialmente acá, siempre nos va a dar este valor, que era el que da nuestra tablita. Miren que nuestra tabla precisamente está dando el t sub alfa hacia adelante, pero como son gemelitos, pues si yo busco, quiero hacer una prueba izquierda, pues le cambio el signo al t. Eso quiere decir que, por ejemplo, vamos a pensar hipotéticamente que alfa fuera un valor de significancia de 0,025, ¿verdad? De 0,05 iba a escribir 0,05, que es un nivel de significancia clásico. Eso quiere decir que cuánto valdrá t sub alfa. Entonces este t sub alfa lo buscamos en la tabla. Pero bueno, vamos a tener que suponer que tenemos unos grados de libertad. Pensemos que tenemos 16 grados de libertad. Entonces, ¿qué hacemos? Vamos a la tabla, a la parte de 16 grados de libertad. Entonces voy a poner la herramienta de revisión para seleccionar el valor. Y vamos hasta el 0,05, que serían los grados de libertad que me interesa. Se me va a botar 1.746. Eso quiere decir que este vale 1.746. Este valor de aquí. Lo que me quiere decir es que este de acá va a valer menos 1.746. Porque se cuenta después del 0. Y ahora bien, recuerden que aquí debe quedar alfa medios. Alfa medios. Y aquí debe quedar alfa medios. O sea, como quien dice, el valor que yo debo buscar ya no es alfa, no es alfa, sino es alfa medios. Será 0.025, ¿cierto? La mitad, porque pues recuerden que aquí debe quedar la mitad del área y la mitad del área, para que en general en la zona de rechazo mida alfa, y esto siempre debe medir 1 menos alfa, 1 menos alfa y 1 menos alfa. Pues recuerden que estamos con 16 grados de libertad, hipotéticamente, como para dar un ejemplo. Entonces buscamos 0,025, que va a ser pues el siguiente, 2.120. Eso quiere decir que este valor de aquí sería t de alfa medios, va a ser 2.120, y este de acá, que será menos t de alfa medios, pues debe ser entonces obviamente menos 2.120. No me va a alcanzar a copiarlo, salvo que tuviera una mejor letra, pero bueno. Entonces digamos este valor de acá sería menos t de alfa medios, va a ser igual a menos 2.120. Uy, ahí quedó. Igual chiquitico, pero bueno, ahí está. Eso quiere decir que lo que quiero que se comprenda bastante bien es la lógica pues de ubicar los puntos. Entonces aquí sencillamente voy a poner menos t de alfa medios, no me gustó que ya sea demasiado peñuscado, menos t de alfa medios, o sea es el mismo valor de acá, 2.120. En la estadística de prueba pues ya lo vimos, y las
digamos, condiciones de aceptación o de rechazo son exactamente las mismas. Si el estadístico de prueba cae al interior de la zona de rechazo, pues rechazo la hipótesis nula y en caso contrario pues no la puedo rechazar. Eso quiere decir que pues en esencia estos serían los rudimentos teóricos para el trabajo de las pruebas de hipótesis con sigma desconocida a través de la distribución T. En un próximo video veremos entonces algunos ejemplos. Muchas gracias.